Bestia Negra Podcast. El lado salvaje de la política. Una crónica para revelar el poder oculto detrás de las sombras. Todas las semanas, un nuevo episodio en tus plataformas favoritas. Y por Trend Topic, la radio transmedia número 1. Bestia Negra Podcast. El lado salvaje de la política. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Soy Rodolfo Queral y estamos haciendo una nueva entrega de Bestia Negra Podcast, el lado salvaje de la Argentina, desde la Argentina para todo el mundo. Estimado y fiel seguidor, te hago la invitación parroquial para que puedas escuchar cada una de las 3 temporadas de este programa que siempre busca develar lo que el poder oculta detrás de las sombras. Y como me gusta decir a mí, siempre vas a tener alguna forma de repensar la política argentina, la política regional y las temáticas internacionales, buscando una vuelta de tuerca con algún hecho cultural, atemporal, para que podamos repensar los tiempos atroces que nos tocan vivir en nuestras subjetividades y buscar cómo poder, no sé si navegar estas aguas turbulentas o cómo poder escapar de estos laberintos en los cuales nos meten las personas que se encuentran en el poder. Hoy nunca más presente el grito de hemos sido engañados. Y vos lo podrás escribir como más te gusta. Vamos a hablar del engaño en la política. Vamos a hablar del cinismo, un cinismo posmoderno, como una consecuencia directa del nihilismo, donde probablemente nada tenga sentido. Si la vida humana es a fin de cuentas un naufragio, una fatalidad, y tanto el nacer como el morir son actos efímeros que sellan un paréntesis absurdo, la vida humana, la lucha por un mundo mejor, la lucha por ser también nuestra propia versión, nuestra mejor propia versión, parecen carecer de sentido. El compromiso incluso para transformar nuestra historia, el sacrificio por algo que valga la pena para nosotros mismos, carecería de un sentido absoluto. Todo procede de la nada a fin de cuentas y vuelve a la nada. Del polvo venimos y al polvo volvemos. Nada merece la pena, ni el esfuerzo, ni la entrega, ni el don de sí mismo. Para el cínico que sabe que nada tiene sentido, todo lo tiene asumido, pero trata de sacar el mejor partido de la vida y aspira a vivir confortablemente, a mantener sus cuotas máximas de poder y de bienestar. Y para ello no va a tener reparos en mentir, en engañar o en falsear la realidad. O mejor dicho, en negar la realidad y crear una realidad ficticia. En el imaginario del cínico no existe Dios, tampoco una ley eterna, menos aún un infierno o un juicio final. Todo vale porque nada vale. No existen jerarquías, no hay pirámide de valores, nada se interpone, solo sus propias elucubraciones
e intenciones de estar en el poder y tener todo para sí mismos. En esta cuestión de sobrevivir de la mejor manera posible, de poder ocupar el mejor lugar dentro del navío que va naufragando y de subsistir en la cubierta de él el mayor tiempo posible antes de que el naufragio final llegue, son las cualidades que tiene buena parte de los profesionales de la mentira. Profesionales de la mentira en este preciso momento, libertarios, que gobiernan una Argentina. En esta situación de hemos sido engañados, me podría también tomar el atrevimiento de hacer un paralelismo con la época de Troya, esta gran polis, esta gran ciudad que se encontraría ubicada actualmente en la península de Anatolia, en Turquía, una ciudad-estado que fuera descubierta por el arqueólogo Schliemann, una historia muy peculiar que nos ofrece y que quiero compartir contigo, una persona que siempre dijo saber dónde se encontraba Troya. Después de muchas excavaciones, muchas otras personas nunca lograron encontrarlo. Esta persona, Schliemann, no tuvo mejor idea que casarse con una gran cantante de ópera de la época, a la cual nunca amó, nunca quiso, pero que le permitía los medios monetarios y financieros para poder hacerse del dinero necesario para investigar y encontrar, a fin de cuentas, cómo encontró a la ciudad de Troya en la actual Turquía. Esta ciudad de Troya, en el pasado, recibe un regalo, el famoso caballo, como un regalo y una ofrenda para sellar una paz y una victoria, reconociendo el poder troyano, pero este caballo tenía una pequeña sorpresa en su interior cuando entraron el gran regalo que bañó de ego al rey troyano y a toda buena parte de la oligarquía de la época. Adentro estaba lleno de aqueos, de griegos, comandados por Aquiles, que en una noche oscura y pacífica, donde nadie lo podía presuponer, se abrió la compuerta del caballo, salieron todos y saquearon, prendieron fuego y destruyeron la ciudad. Esta historia es muy bien conocida, está contada explícitamente, pero de una forma muy pequeña, en la Odisea de Homero, pero también con mucha más prolificidad se cuenta este mito, que terminó siendo cierto, del saqueo y destrucción de Troya, en la Eneida del autor Virgilio. Pero ahora nos vamos a abocar en estos paralelismos del pasado, de la historia griega troyana, de caballos de Troya, que vienen con sorpresitas, lo más probable que indeseables adentro, de lo que está pasando en la política argentina. El gobierno libertario de la mano de Javier Milei, a fin de cuentas, no era el gran león conquistador, sino que termina siendo un gobierno con un gran, pero gran caballo de Troya. Este caballo de Troya que llega al poder, a la ciudadela de la Argentina y que toma el control de toda la política nacional, una vez que toma el control y las riendas del poder para ejercerlo y gestionarlo, nos vamos encontrando que este caballo que fue la libertad avanza, es un caballo de Troya del cual no han salido aqueos, no han salido Aquiles, no han salido grandes héroes, sino que de las barrigas del caballo de Troya que fue la libertad avanza,
han salido peronistas escondidos en las listas, kirchneristas en los cargos, timberos, estafadores, supuestos magnates digitales, criptochantas, gatos, algunas bataclanas viejas, empresarios angurrientos, laboratorios, coimeros de poca monta, tarotistas y algún mago para saquear los despojos de lo que alguna vez fue la Argentina. A diferencia de lo que aconteció en la tragedia descrita por Homero en la Odisea, en esta oportunidad la Argentina no va a arder como Troya, sino que todo lo contrario. Esta runfla de delincuentes variopintos, como yo te nombro, han salido de la panza de este caballo en el cual se ha convertido Javier Milei. No van a lograr ni van a incendiar la Troya argentina. La Troya argentina ya estaba ardiendo y estaba ardiendo de mucho antes. Simplemente, en el tiempo que les queda, terminarán ardiendo y se incendiarán cada uno de los que te acabo de nombrar. El tema es que mientras ellos no ardan, los que vamos a arder mucho más tiempo seremos nosotros con las políticas que estos personajes nefastos toman. Estos profesionales de la mentira que de alguna forma nos vienen prometiendo unos hermosos sueños por vivir y, como me gusta decir a mí, nos van ofreciendo una mala vida. Un gobierno que alguna vez te lo he dicho y va a volver de nuevo para que no te lo olvides como un mantra. Un presidente Milei que llega al calor del poder, saltando como un saltimbanqui de los estudios de la radio, de los estudios de streaming, a los gritos, gritando sus verdades. Un personaje que fue construyendo tal vez una mítica simplona y ramplona, no como un Aquiles, sino al calor también del teatro porteño, de la mano de alguna obra, yo te diría, más terrorífica que cómica, de la mano del otrora político y rey de la noche porteña como Nito Artaza, que lo lleva al teatro, de los estudios de la televisión a una banca como diputado, él solito junto con su vicepresidenta Villarruel, con la cual no tiene diálogo desde hace más de un año. ¿Qué gobierno de unidad hermosa han logrado? Llega al poder con un partido que no tenía y le prestan el sello partidario, y en una alianza variopinta, como yo te decía, en este caballo de Troya, que nunca fue ni libertario ni anarcocapitalismo, tiene muchos funcionarios, más exactamente 1.890 funcionarios del gobierno Alberto Fernández. Tiene funcionarios radicales travestidos en violetas libertarios. Tiene gobernadores provinciales que tienen sus propios sellos y ahora también han devenido en libertarios. Hay funcionarios peronistas del interior, hay kirchneristas claramente, como yo te decía, en este caballo de Troya, y hay mucho macrista. Te recuerdo algo, en este preciso momento, luego del escandaloso caso de corrupción del jefe de gabinete, Manuel Adorni, que ha salido eyectado con una renuncia que más que una renuncia fue una expulsión hecha de la mano de Karina Milei cuando el presidente estaba en un viaje para presentar unas jornadas educativas en una universidad en España. Se acordó los formalismos jurídicos para que Adorni presente la renuncia, pero literalmente fue eyectado. La situación no daba para más. Ahora, hay que decir también que para sostener este gobierno, como diría
Mauricio Macri, el gobierno libertario, dijo alguna vez el expresidente Mauricio Macri, es fácilmente infiltrable. Y yo no sé si fácilmente infiltrable, pero de 9 ministerios que tiene este gobierno, 5 ministerios están ocupados por personas que tuvieron afiliación o tienen afiliación actual al PRO, partido fundado por Mauricio Macri, y que todavía le responden y tienen diálogo con él. Es más, el reemplazante actual de Manuel Adorni, el Colorado Santilli, sigue teniendo una afiliación al PRO. Tenemos a Patricia Bullrich, que fue ministra de Seguridad, actual senadora y jefe de la bancada libertaria que viene del PRO. Tenemos también al ex ministro que fue el ministro de Defensa, Luis Petri, que es mendocino y viene de raigambre radical, con lo cual pueden ver que el núcleo libertario propio es altamente exiguo, volátil, y es un gobierno que nunca tuvo representación por el voto popular en intendencias. Te recuerdo que en la Argentina hay más de 20.000 intendencias, de las cuales los libertarios en estos 2 años no han logrado ninguna y tampoco tienen gobernadores propios, con lo cual tienen que armar una agenda bastante acotada en este toma y daca de la negociación política que muchas veces se da con el látigo y la chequera. Es decir, se logran acuerdos transitorios dependiendo cada uno de los proyectos de ley a tratar, devenidos de estipendios o dádivas de forma legal a través de adelantos del Tesoro, a través de soltar partidas de la coparticipación nacional que en realidad deberían llegar a cada una de las 23 provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires, que les corresponden, y que son pisadas justamente para, en esta cuestión tóxica que tiene la política argentina de este toma y daca, de soltar dinero que corresponde a cada uno de los distritos a cambio de que le voten determinadas cuestiones y proyectos de ley que le interesan al Ejecutivo. Esto nos retrotrae a estos profesionales de la mentira a cuestiones del pasado muy oscuras, como aprobaciones de la ley de reforma laboral en el gobierno de la Rúa, la famosa y mal llamada Ley Banelco, una ley que fue aprobada a cambio de la entrega de altos sobornos que nunca quedó demostrado en la justicia, pero bien que los muchachos recibían valijas Samsonite cargadas con millones de pesos y millones de dólares, y te estoy hablando allá lejos y hace tiempo, antes del colapso del gobierno en la crisis del 2001. Dicho sea de paso, en esto de volver el tiempo atrás, recuerdo que uno de los pocos arrepentidos, Ponta Cuarto, un diputado radical que era el valijero que acordaba y llevaba justamente los bolsos y las valijas para pagar los votos que requería este proyecto de ley de reforma laboral, se presentó como arrepentido, confesó el haber llevado plata y terminó de la peor manera. Terminó divorciado, abandonado por su mujer, sus hijos no le hablaron nunca más, se fueron a vivir a España, él terminó perdiendo todo contacto con la política, desacreditado, terminó con un cáncer incluso, y terminó de la peor forma cuando al resto de los acusados nunca pasaron por la justicia. Para que puedan ver cómo la política no siempre tiene un buen final para las personas que se apartan de los códigos oscuros, mafiosos y tóxicos que suelen tener. Nadie fue culpable, pero el pobre personaje que reconoció ser corrupto y arrepentirse terminó de la peor manera posible. Esto también es un
una señal de alerta para próximos y futuros arrepentidos. En estas cuestiones de un gobierno libertario que en estos precisos momentos necesita aprobar un super RIGI, necesita aprobar una ley de reforma electoral para derogar las PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, y de no lograrlo, suspenderlas por lo menos por las próximas elecciones presidenciales el año que viene, para poder concentrar el poder y lograr dividir a una oposición que se encuentra ausente con aviso. Un peronismo que no da señales de vida, que se encuentra en peleas internas, intesticias, entre un gobernador, Axel Kicillof, también presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, ante el gesto conciliador que tuvo Máximo Kirchner de renunciar y cederle el poder, pero una situación también bastante asintomática de los tiempos que nos tocan atravesar, donde Axel Kicillof no tiene diálogo con Máximo Kirchner. Solo han tenido diálogo en el último tiempo, y aunque ustedes no lo crean, para poder lograr y coordinar esfuerzos para el velorio y sepelio del gran cantante argentino El Indio Solari, que se hiciera en el municipio de Avellaneda, provincia de Buenos Aires. Fue la última vez que habló Máximo Kirchner con Axel Kicillof y el intendente del lugar, Ferraresi. En estas situaciones a las cuales nos atraviesa Milei, el león, pero un león que entró al poder con este caballo de Troya que yo te cuento, de figuras varias, y donde el PRO estaría tomándole el control, pero a su vez Milei luchando en esta lucha titánica por la libertad avanza, absorber todo el partido de Macri y Macri tomarle el control del gobierno, nos encontramos todos nosotros. Nos encontramos los ciudadanos de pie, los ciudadanos que no llegamos a fin de mes, los jubilados que no comen carne todos los días, tal vez, solo tal vez alguna vez a la semana, o que tienen que sufrir problemas de salud porque no pueden comprar todos los medicamentos que deberían tomar para tener los últimos años de su vida de la mejor manera posible. En esta Argentina 2026 que no lo entenderías, a partir de marzo de este año, un niño de 14 años que roba un gorrito puede ir a la cárcel porque se modificó el régimen de la ley penal para los menores de edad, pero alguien que evade hasta 100 millones de pesos es inimputable porque se le otorgó un blanqueo en el 2025, un blanqueo en el 2026 y ahora, hace escasas semanas, una nueva ley de inocencia fiscal que le permite poner a todos los evasores de más de 100 millones, pueden blanquear todo el dinero, pueden poner un tapón fiscal con una declaración de ganancias simplificadas y no te van a mirar nunca, pero nunca, tus ingresos pasados, tus gastos pasados, y van a hacer un borrón y cuenta nueva. En esta Argentina 2026 que no lo entenderías, los trabajadores van a seguir pagando ganancias, pero quien compra un yate de lujo o un auto importado por más de $30.000 no paga impuestos o va a tener muchos menos impuestos que si compran un auto nacional. En esta Argentina 2026 de no lo entenderías, si no podés pagar el agua porque te endeudaste, te la van a cortar, pero si tuviste 15 años o 20 años a personas trabajando en negro, precarizadas, sin derechos en tu empresa, esa deuda te la acaban de extinguir mágicamente con la ley de reforma laboral. En esta Argentina 2026 de no lo entenderías, si sos un industrial pyme,
que todavía está con vida y tiene sobrevida y sigue peleando como un gladiador, porque te recuerdo que cerraron 35.000 pymes en casi 3 años de gobierno de Javier Milei. Más pymes han muerto en el gobierno libertario que en la propia pandemia. Si sos, como te decía, un industrial pyme que está con vida, vas a tener que competir de igual a igual con China, con la Unión Europea, porque te abren todas las importaciones, pero si venís de afuera y te gusta hacer economía de escala, economía de enclave colonial y extractivismo minero, litio, oro, gas y petróleo, entras a un RIGI, a un super RIGI y no vas a pagar impuestos por 30 años y te la podés llevar luego toda. En esta Argentina 2026 de no lo vas a entender, si sos un jubilado y tenés la dicha y la suerte de pagar la máxima escala, que serían más de 3 millones de pesos, vas a pagar ganancias. Si sos un jubilado, te van a seguir licuando tu jubilación bajo el pretexto de no hay plata, pero van a usar los fondos del ANSES, el famoso Fondo de Garantía de Sustentabilidad, para crear un fondo, el famoso FAL, y subsidiar a los despidos de las grandes empresas y de esa manera seguir licuando tu jubilación en un looping eterno hasta que te mueras por los siglos de los siglos. Amén, estimado oyente. En esta democracia falsa, yo te diría ya un régimen casi oligárquico, donde unos pocos que gobiernan detentan el poder y gobiernan para unos pocos en estas formas de gobiernos tóxicas. Yo ya te diría una plutocracia, tal vez, más que una oligarquía, porque acá gente con clase y con talento no lo hay. Una plutocracia donde los que tienen plata gobiernan básicamente para ellos mismos. En esta plutocracia en la que se ha convertido la Argentina, unas pocas manos tienen el poder porque las masas están, y estamos, me incluyo, desorganizadas, dispersas, atónitas y adormecidas. La democracia solo podría servir para meter a la oligarquía o esta plutocracia en el Congreso, en el Poder Ejecutivo y en el Poder Judicial. Para ir cerrando, me gustaría comentarte lo que alguna vez dijo hace poco un capitalista multimillonario de Silicon Valley, en California, en Mountain View, Mark Anderson, con un patrimonio de más de 2.000 millones de dólares. Este personaje de las empresas tecnológicas, este personaje de la inteligencia artificial, de los grandes negocios que surgen al calor de los capitales unicornios que fundan estas empresas de la nada, admite que los capitalistas son quien controlan las democracias de hoy en día, en todos los países, incluso en Estados Unidos, y que esto les sirve para manejar el poder judicial, el ejecutivo y a todo político que se precie de presentarse a una elección. El mismo personaje que te comento, Mark Andreessen, dice que el 96% de las elecciones para el Parlamento norteamericano, para el Congreso Nacional, Cámara de Representantes y del Senado, pero también para los parlamentos de cada uno de los distritos de Estados Unidos, siempre gana el político que más dinero recibe en una oligarquía capitalista. ¿Y quién te parece que son los que financian a estos políticos que ganan? ¡Voilá! En estas políticas bestiales, donde las reglas, como diría el estimado John Wick, son lo que nos separa de los animales, pero que la realidad muestra todo lo contrario. Los humanos son los animales y las reglas las ponen las personas con grandes trajes de diseñador, pero que actúan como salvajes. Como diría el estimado John Wick,
nadie escapa de ser una bestia y las bestias siguen reglas. Las bestias se alimentan, las bestias humanas que nos gobiernan viven con etiquetas, con una muy buena vida, pero ejercen violencias para tomar el poder, ejercen violencia sobre nosotros para sojuzgarnos, y estamos atravesados básicamente por una civilización en donde vemos cotidianamente el derramamiento de sangre de alguna forma ritualizado. En el caso de una democracia occidental como la nuestra, un poder que ritualiza la violencia a través todavía y solo tal vez del acto democrático de ir a votar. Estimado oyente, te agradezco el haberme acompañado una vez más en una emisión ya épica de el show de Bestia Negra Podcast, El lado salvaje de la política, y solo te pido que pienses muy bien y te cuides, pero te cuides mucho de todos los profesionales de la mentira que nos gobiernan y de los que pueden venir en el camino. Muchas gracias.